Considera cuán rápidamente todo lo que existe se disuelve y se transforma. Las sustancias mismas, los cuerpos, las reputaciones, todo fluye y todo cambia. Piensa continuamente en esto. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 de este sendero estoico que vamos construyendo juntos y que recorremos paso a paso cada semana, siempre con la intención de aprender a vivir mejor. Antes de continuar, quiero darles un poco de contexto sobre la frase con la que abrimos este episodio. Esta reflexión la encontramos específicamente en el libro 2, sección 17 de Meditaciones. Ahora bien, es importante aclarar algo. Como Meditaciones no fue escrita como un tratado filosófico formal, sino como una serie de notas personales, tanto la numeración de libros y secciones como la versión de los apuntes pueden variar ligeramente de una traducción a otra. Así que, pues dependiendo de la edición que ustedes lean, es posible que las reflexiones no aparezcan palabra por palabra exactamente igual en todas las versiones. Pero bueno, al final lo importante y lo que se mantiene intacto en todas las traducciones y las ediciones es la idea central que Marco Aurelio quería transmitirse a sí mismo y obviamente pues sus enseñanzas. Yo quiero invitarles a reflexionar precisamente sobre esta frase que Marco Aurelio escribió en su diario. Esta semana vamos a hablar sobre la impermanencia de todas las cosas. Porque amigos, debemos tener en cuenta que todo pasa, todo cambia y nada permanece igual por mucho tiempo, aunque nuestra mente se empeñe en creer lo contrario. Y lo curioso es que, como casi siempre ocurre, nos enfocamos en lo que no debemos, porque generalmente no sufrimos tanto por lo que cambia o por lo que perdemos, sino por nuestra resistencia a aceptar que todo cambia o que vamos a perder algo. Nos aferramos a personas, nos aferramos a etapas de nuestra vida, a trabajos, a identidades y a reconocimientos como si el mundo nos hubiese prometido estabilidad eterna. Pero recuerden, ni el universo ni la vida nos ha prometido nada. Esta es solo una ilusión que construimos nosotros mismos. Y Marco Aurelio es recurrente con esta idea en sus meditaciones. Pero claro está, él lo hace para concientizarse y para despertar, no para ser una persona pesimista. No, lo hace para recordarse que vivir bien no consiste en detener el flujo de la vida, sino en aprender a navegarla con lucidez, con dignidad y sobre todo con virtud. La impermanencia, aunque se vea como una amenaza, amigos, es más bien una maestra severa y justa. Ahora bien, antes de continuar, quiero hacer una pequeña advertencia. En los próximos minuticos vamos a hablar brevemente de la muerte y de la pérdida. No desde un lugar oscuro ni sensacionalista, sino pues con mucho respeto y como parte natural de las reflexiones estoicas que hacemos sobre la vida. Ahora sí, pues entiendo que para algunas personas este tema puede ser un poco sensible. Así que si este no es un buen momento para algunos de ustedes, siéntanse en total libertad de pausar el episodio y retomarlo cuando se sientan listos, ¿vale? Bueno, ya sabemos que Marco Aurelio no fue un pensador aislado de la realidad ni un filósofo cómodo escribiendo desde la seguridad de un escritorio en su palacio, ¿no? Él fue un emperador de Roma que se puso las botas de soldado, las que en su tiempo le llamaban caligae, y se fue a los campos de batalla. Fue un líder mundial en uno de los periodos más duros y convulsos del imperio. Gobernó en medio de guerras constantes, de traiciones internas, había muchas crisis políticas y también, irónicamente, una de las pandemias más devastadoras de la historia, la peste antonina. Pero más allá del peso del poder y de los conflictos externos, Marco Aurelio convivió de manera íntima y repetida con una de las experiencias humanas más dolorosas que existen, la pérdida. Imagínense ustedes que de los 13 hijos que tuvo a lo largo de su vida, solo 5 llegaron a la edad adulta. El resto, o sea, 8, murieron siendo muy pequeños, la mayoría por enfermedades. Algo tristemente común en ese mundo antiguo donde la ciencia y la medicina prácticamente eran inexistentes. Pero no por eso esa pérdida era menos devastadora, ¿no? No estamos hablando de una pérdida aislada, sino de un patrón de despedidas, de ver partir una vida tras otra, de aprender una y otra vez
que el apego no detiene al tiempo y que ni siquiera el hombre más poderoso del mundo podía proteger a sus hijos de la fragilidad de la existencia. Esta realidad marcó inmensamente la manera de pensar de Marco Aurelio, ¿no? Y también su manera de gobernar y de la forma en que se escribía a sí mismo. Porque ahora sí que podemos entender que cuando Marco Aurelio reflexiona sobre lo efímero de la vida, lo hace desde la experiencia personal y directa. Cada línea sobre la fugacidad del cuerpo, de la fama, de la gloria o del poder, está escrita por alguien que entendió de forma personal y a un costo muy alto que nada nos pertenece realmente. Ni los títulos, ni el imperio, ni siquiera las personas que más amamos. Todo, amigos, absolutamente todo es prestado. Todo es transitorio y todo está sujeto al cambio. Y en esta parte me parece importante introducir a otro concepto estoico que en algún momento vamos a tocar. Me refiero al memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Ahora, esta breve frase no es una invitación al miedo, ni a la obsesión con la muerte, ni mucho menos al pesimismo. El pensamiento estoico memento mori es una llamada a despertar muy clara. Es una llamada a recordar que la vida es finita, que se acaba y que no debemos vivir en automático. Es una llamada para que no pospongamos lo esencial creyendo que siempre habrá más tiempo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la impermanencia para ordenar su vida, para recordarse que cada día debía actuar con justicia, con moderación y con rectitud, porque cada día podía ser su último día. Su conciencia sobre la muerte no le quitaba sentido a la vida, se lo daba. Ahora bien, hasta ahora solo hemos hablado de las cosas o situaciones que pueden cambiar para mal, ¿no? Pero la impermanencia no tiene por qué enfocarse únicamente en lo negativo. Así como esta enseñanza nos recuerda que nada está garantizado y que las cosas pueden cambiar para mal, también en muchas ocasiones nos demuestra que pueden haber cambios muy positivos y situaciones inmensamente esperanzadoras. Nada está condenado a permanecer mal para siempre. Basta con mirar la historia de la humanidad, ¿no? Para darnos cuenta que las etapas difíciles siempre han terminado para dar paso a un nuevo renacer. Las circunstancias se transforman y aquello que hoy parece difícil o estancado, pues puede con el tiempo abrirse a nuevas posibilidades. La vida no es una línea recta, amigos, es un movimiento constante. La vida está compuesta por una serie de altibajos naturales. Así que siempre habrán momentos de dificultad, pero también momentos de calma y de ilusión. Ambos son transitorios. Y esta es una enseñanza, para mí, valiosísima, me parece. Porque estar consciente de esto nos ayuda a atravesar los problemas con más paciencia y con mejor perspectiva, teniendo siempre confianza de que el cambio va a llegar y que puede jugar a nuestro favor. Bueno, ¿y por qué creen ustedes que Marco Aurelio tenía ese interés en la idea de la impermanencia? ¿Por qué sus apuntes sobre este tema en meditaciones? Pues porque Marco Aurelio reflexionaba y entendía que cuando olvidamos la impermanencia de las cosas y de las situaciones, no vivimos bien. Cuando todo va bien y creemos que así va a permanecer, a veces nos volvemos arrogantes, ¿no? Y por supuesto, nos quebramos cuando algo se pierde o cambia. Pero todo eso son errores comunes de nuestra percepción. La realidad es mucho más simple, pero también más difícil de notar y de entender. Marco Aurelio observaba cómo grandes hombres eran olvidados. Él observaba cómo emperadores poderosísimos se convertían en nombres borrosos. No hombres, sino nombres borrosos. Cómo grandes ciudades florecían para luego caer en ruinas. Y al recordarlo, él no lo hacía con desesperanza, ni con negativismo, ni pesimismo. Lo hacía con realismo, con esa idea estoica de que todo cambia y pensando sobre todo en la naturaleza de la vida. Lo hacía con sobriedad y lo hacía con claridad. Esa sobriedad que nos devuelve al presente, ¿no?
y esa claridad que nos debe hacer reflexionar. Si todo es transitorio, entonces, pues lo único verdaderamente valioso es cómo actúo hoy, cómo trato a los demás hoy y cómo uso este instante que sí está en mis manos aquí y ahora. Y ahora, como siempre, traigamos todas estas enseñanzas y todo lo que hemos hablado a nuestra vida actual, a nuestro mundo moderno. Porque seamos sinceros, vivimos en una época que nos promete permanencia todos los días. Permanencia de la imagen, permanencia del estatus, de la validación, de las comodidades materiales, etcétera, etcétera. Carreras profesionales que parecen definirnos como personas por completo. Relaciones que asumimos que siempre van a estar ahí. Y cuando algo cambia, cuando perdemos un trabajo, cuando una relación se termina, cuando la salud se deteriora o cuando hay quiebras económicas, el golpe no viene solo de la pérdida, sino también del encuentro con esa verdad que habíamos decidido ignorar, con el hecho de darnos cuenta que nada es permanente. Piensen ustedes cuántas veces han dicho o pensado, esto no debería estar pasando o ¿por qué me pasa esto a mí? Esas frases son, amigos, casi siempre una negación de la impermanencia, porque las cosas pasan, siempre han pasado y siempre pasarán. El problema no es el cambio, el problema es la expectativa que tenemos sobre la estabilidad absoluta. Imaginen ustedes, por ejemplo, a una persona que construyó su identidad alrededor de su profesión, ¿no? Durante años fue ese personaje exitoso, el respetado, el referente. Y de pronto, por circunstancias de la vida, por una crisis económica, por un despido, una reestructuración de la compañía, todo eso desaparece. Si esa persona nunca reflexionó sobre la naturaleza transitoria de los roles externos, la caída y el golpe van a ser devastadores. En cambio, si esta persona, como Marco Aurelio, si esta persona se había entrenado para recordar que nada externo es permanente, el dolor pues va a existir, ¿no? Le va a dar duro, pero les aseguro que que no lo va a destruir, porque su valor pues no estaba anclado en algo que el tiempo podía arrebatarle. Lo mismo ocurre con las relaciones, ¿cierto? Amamos inmensamente, nos entregamos por completo y amar está bien, pero amar no significa poseer. Marco Aurelio nos enseña a querer a las personas, pero siempre recordando con serenidad que son mortales, que cambian, que algún día se irán o que tal vez nosotros nos iremos primero. Ahora, esta reflexión la hacemos no para evitar amar o para amar menos, sino para amar mejor, para amar con presencia, con gratitud, con conciencia y sobre todo para amar sin dar nada por sentado. Amigos, la impermanencia, bien entendida si nos damos cuenta, nos vuelve más humanos, nos hace menos crueles, nos hace menos soberbios y, y también menos distraídos. Nos enseña a no postergar lo importante, a no acumular resentimientos inútiles, a no vivir como si tuviéramos tiempo infinito para corregir, para pedir perdón o para actuar con justicia. Amigos, lo que tenemos que hacer, hagámoslo ya. Precisamente porque todo es impermanente, hagámoslo ya. Y bueno, ya sabemos que Marco Aurelio no se limitaba a contemplar esta idea de la impermanencia. Él la usaba como una práctica diaria en su rol de emperador de Roma. Era parte de su forma de vida. Y por eso quiero proponerles algo muy concreto para esta semana. En este ejercicio cada día, elijan un momento de calma. Puede ser en la mañana o antes de dormir y observen algo que tengan en su vida que hoy consideren estable o garantizado. Puede ser su trabajo, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Su salud, una relación, incluso su estado de ánimo. Obsérvenlo con honestidad y repítanse mentalmente. Esto también va a cambiar. Pero no quiero que se lo repitan como una amenaza o como algo negativo, sino aprendamos a percibirlo como un hecho natural. Va a ocurrir. Y después pregúntense, ¿y si esto no estuviera mañana, cómo debería actuar? ¿Qué diría o pensaría? ¿Qué actitudes
tomaría o qué actitudes corregiría? ¿Qué dejaría de dar por sentado? Amigos, con este ejercicio creamos conciencia. Esta práctica no busca generar miedo al cambio ni a la pérdida, sino claridad y serenidad. Porque cuando recordamos que todo es impermanente, pues vamos a empezar a vivir con más intención. Dejamos de posponer conversaciones importantes, dejamos de malgastar energía en trivialidades, dejamos de creer que siempre habrá un después para vivir bien. Marco Aurelio sabía que incluso él, el hombre más importante del mundo, emperador de Roma, no era una excepción a esta ley universal. Era consciente que su poder era pasajero, que su nombre se borraría con el tiempo, que su cuerpo también se desintegraría como el de cualquier otro ser vivo. Pero lejos de paralizarlo, ese conocimiento y esa conciencia que había desarrollado sobre la impermanencia de las cosas lo empujaba a gobernar con más justicia, a dominar más su carácter, a recordarse a diario que lo único que realmente le pertenecía era su manera de pensar y de actuar. Y aquí se encuentra, creo yo, el corazón de este mensaje y de este episodio. Si todo pasa, si todo se acaba o cambia, entonces la virtud se vuelve urgente, ¿no? La justicia no puede esperar ya. La moderación no se debe postergar. El coraje, esa fuerza interior de la que ya hemos hablado tanto, se debe practicar ahora, no cuando las condiciones sean ideales porque nunca lo van a hacer. Y sobre todo porque, como ya sabemos, el tiempo no nos pertenece. Quiero que cierren este episodio con esta idea grabada en su mente, amigos. La impermanencia no le quita valor a la vida, se lo da. Es precisamente porque todo es frágil, porque todo es breve y transitorio, que cada acto que hacemos cuenta, que cada palabra que pronunciamos pesa y que cada decisión que tomamos importa. Marco Aurelio nos susurra desde hace 20 siglos en sus meditaciones algo muy simple, pero algo muy difícil de aceptar para nosotros. Él nos dice, no se aferren, no se engañen, no se duerman, vivan despiertos y vivan conscientes. Vivan de tal manera que cuando el cambio llegue, porque siempre va a llegar, puedan decirse a sí mismos que usaron bien el tiempo que les fue dado. Y bien, amigos, pues con este episodio no solo cerramos la serie dedicada a Marco Aurelio, sino que también concluimos el recorrido por los 3 grandes representantes clásicos de la filosofía estoica. A partir de aquí, todo lo que ocurrió con el estoicismo a lo largo de la historia y todo lo que hoy seguimos aprendiendo y practicando se apoya en el pensamiento y en el legado de estos 3 hombres: Lucio Anneo Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. No es que no haya habido más, ¿no? Pero los más importantes fueron y siguen siendo ellos. Quiero recordarles que en estos episodios apenas hemos hecho una introducción a quienes fueron y a sus enseñanzas. Su obra y su pensamiento son mucho más amplios y mucho más profundos. Y si desean seguir explorándolos, pues existe una enorme cantidad de material disponible para hacerlo con calma y con criterio. En los episodios que siguen vamos a continuar estudiando nociones estoicas, algunas que ya hemos mencionado y otras nuevas, pero siempre con la misma idea central, que la práctica y la constancia y el recordatorio diario de estos principios son lo que realmente nos permite acercarnos a la serenidad, a la virtud y a una vida mejor. Como siempre, pueden seguirme en mis redes sociales, dejar sus comentarios en estas plataformas de podcast o escribirme directamente a mi correo electrónico personal. Todos esos enlaces y mi dirección de correo los encuentran en la descripción de este episodio. Por ahora, pues les deseo una feliz semana y recuerden siempre que solo la virtud abre la puerta a nuestra verdadera felicidad.